soy Pame y como ven estaré practicando expresiones ya que hace mucho quería intentar dibujar rostros más dinámicos, así que esta vez estaré usando mis crayones de la marca Prismacolor, pero ustedes pueden usar los crayones que tengan ya que lo importante es practicar. Así que lo primero que hice fue irme a Pinterest, que en mi perfil tengo muchas referencias que literalmente actualizo todos los días y por si quieren utilizar las mismas referencias que yo, lo pueden encontrar en mi perfil abajo en la descripción. Como ven, esto no sé si llamarlo tutorial, pero les estaré contando mi proceso de cómo realicé mis ilustraciones paso a paso. En este caso hay que saber que un rostro se puede dividir dentro de figuras geométricas, así que si quieren obtener un mejor resultado es mejor hacer este tipo de base para poder dibujar súper bien las expresiones y las proporciones. Algo más fácil para poder entender cómo dibujar las expresiones es viendo literalmente los emojis de tu celular, ya que es un claro ejemplo de cómo podemos identificar qué tipo de emoción es mediante algo tan simple y sin tanto detalle. Incluso pueden practicar con referencias y simplificarlas como un emoji y así poder tener la facilidad de dibujar con ventaja para algo más difícil. En mi caso, elegí referencias que me llamaran la atención y que fueran diferentes unas con las otras, tanto en posiciones como en expresiones, que técnicamente busqué como que cada una que representara un sentimiento como tristeza, alegría o enojo, o simplemente una mueca. Y bueno, hace mucho que quería hacer esta práctica ya que básicamente solo dibujo el tipo de rostro plano y pues quería probar si me salían otro tipo de expresiones para salir un poquito de mi zona de confort y de paso llenar mi sketchbook. Y bueno, para este coloreado usé colores como amarillo, naranja, un rosita suave y otro más potente, rojo, café y azul. Y un tip súper fácil que les puedo dar para colorear bonito es ir pintando en capas, desde la más suave hasta ir intensificando el color, ya que algo que puede pasar es que si comenzamos pintando muy fuerte, pues los colores no se van a mezclar muy bien entre sí. Aquí con la parte del cabello como color de transición usé el rosa y para el efecto del brillo apliqué amarillo y naranja que complementa súper bien con el café. Además, como vi que el café era el color más oscuro, pues para oscurecerlo aún más utilicé azul, ya que si usamos negro hace que ensucie un poquito la ilustración y no se vea muy vibrante con los demás colores. Para la segunda referencia comencé a hacer el boceto y analicé completamente la referencia para ver qué tipo de líneas destacan en la expresión. Obviamente si su estilo es más simple debemos remarcar súper bien más las expresiones y si tu estilo es semi-realista como la mía, pues debemos apegarnos un poquito con la referencia pero simplificando algunas cositas que tú no prefieras dibujar. Para colorear estaré usando colores como rosas, rojo, morado y azul, que se me hizo una bonita combinación. Obviamente para las sombras utilicé los colores fríos y los apliqué muy suavecito y para las zonas de los rubores agregué un poquito de rosa y un rojo muy parecido al proceso como maquillaje, así como morado para el color de los ojos y para darle brillo al coloreado con un marcador de acrílico blanco fui dándole algunos brillitos. Creo que esta segunda ilustración fue mi favorita ya que era la primera vez que dibujaba este tipo de expresión y para hacer mi primera vez pues no se veía tan mal. Lo único que sí me costó mucho fue dibujar la mano, que a mi parecer quedó algo chueca, pero al final me parece que salió bien. Bueno, también le agregué una estrella a la boina, así como unos destellos que me dieron vibes como de los años 2000.
la tercera ilustración elegí esta referencia de Suzuka de Atarashi Gakko, que siento que las sonrisas grandes a veces cuestan dibujarlas, así que por eso elegí esta de acá. Hice el boceto con un lápiz de mina suave y por supuesto que tuve la paciencia de dibujar la sonrisa, que me quedó muy chula. Los colores que elegí técnicamente fueron todos los colores del arco iris, porque yo quería hacer un efecto tipo colorido con el dibujo para que hiciera match con la expresión que estaba dibujando. Así que en este caso los colores fríos fueron las sombras y los cálidos la base para las luces, y los colores que me sirvieron como transición fueron el verde y el morado. Para colorear el cabello básicamente lo fui pintando en el orden del arco iris y fue de las cosas que más me gustó hacer y a la vez que más me gustó al final como ver como resultado. Y por último, para la cuarta referencia elegí esta de acá y utilicé solamente los colores verdes y rosados. Como siempre fui coloreando por capas para que me quede un mejor resultado. Así que espero que les haya gustado esta práctica tanto como a mí, que lo hice a mi manera, y espero que puedan practicarlo en sus lindos sketchbooks con referencias o incluso con sus propios rostros. Así que ya se las saben, nos vemos muy pronto, y por si quieren que vea sus prácticas pueden etiquetarme en Insta o en TikTok y abajo pueden encontrar los links. Así que los quiero mucho. ¡Adiós!